Sean ustedes bienvenidos a la plática Reforma Política para el Distrito Federal. Si ustedes me permiten, voy a tener el gusto de presentarles a nuestro honorable presidium. Se encuentra con nosotros el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Desde luego contamos con la presencia de nuestro presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, el licenciado Juan Ayala Rivero. Nos acompaña nuestra compañera secretaria de Promoción Recreativa del Comité Ejecutivo General y secretaria general de la sección número 37, coordinadora de Abasto y Regulación Territorial, nuestra compañera María Inés Vergel Martínez. También nos acompaña nuestro compañero secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo General y secretario general de la sección número 20, Reglamentos, Licencias y Espectáculos, nuestro compañero Hugo Benito Álvarez Pérez. Cedemos la palabra a nuestro presidente, el licenciado Juan Ayala Rivero. Compañeras y compañeros, buenos días. Antes que nada, agradecer el gran esfuerzo que hacemos el día de hoy por estar en esta plática con un personaje de la historia del país. Y digo de la historia porque he escrito mucho para que esta historia democrática del país sea lo que es hoy. Reconocer a nuestro amigo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, que ha recorrido la milla política, ha luchado y ha estado al frente de muchas acciones. Hoy don Porfirio nos brinda la oportunidad de aprender algo nuevo, de saber algo más. Exprimir esa experiencia y vertirla en favor nuestra hará que los trabajadores del gobierno del Distrito Federal entendamos prácticamente cuál es la idea del gobierno de esta propuesta de reforma política. Él ha tenido innumerables cargos, ha viajado por el mundo y ha sido una gente con calidad moral en muchos aspectos. Hoy, compañeras y compañeros, tuvo bien brindarnos un espacio para saber qué piensa el gobierno, qué quiere el gobierno y la sociedad de esta capital del país. Nosotros, como usuarios, nosotros como trabajadores, nosotros como representantes ante la ciudad, el gobierno y los propios trabajadores, la comunidad, tenemos que saber hacia dónde va el mundo de la política en la ciudad. Esta sería la segunda plática del mismo tema. Ojalá, compañeras y compañeros, realmente tengamos la inquietud para que mañana hagamos la propuesta emanada del sindicato de qué quiere el sindicato para la ciudad, que nos tomen en cuenta para esa acción, que nos tomen en cuenta para que sepan que quienes conocemos a la ciudad podemos aportar mucho más. El día lunes, el jefe de gobierno nos demostró que la única manera de hacer cosas es sentarnos en una mesa a describirlas y a proponerlas, con un diálogo constructivo que nos permita crecer. Por eso, hoy, compañeras y compañeros, creo que nos estamos quedando cortos a reconocer un personaje.
Por eso me fui directo, porque todavía ni siquiera le hemos dado la bienvenida a quien se merece un reconocimiento de los trabajadores de la ciudad, a un personaje que, insisto, es historia. En el sindicalismo no hay escuelas, en la política tampoco. Se aprende del día a día. Y yo, compañeros, creo que el personaje merece más que un aplauso muy sencillo. Creo que el personaje que hoy nos va a dar la plática merece un reconocimiento porque ha escrito la historia para nosotros. Señor licenciado don Porfirio Muñoz Ledo, sea bienvenido usted a su casa, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de México. Compañeras, compañeros, sin más preámbulo, por lo que sigue en el orden del día, exprimamos la experiencia de la historia y pongámoslo en nuestra mente para ir más allá. Como siempre, compañeros, vamos con mucho respeto a escuchar y a formular las preguntas que necesitamos saber de don Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias. Pues bien, es un honor y un privilegio para nuestra organización poder dirigirnos a ustedes para presentar a un luchador social como pocos. El licenciado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1933. Licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional por la Universidad de París. Ha sido secretario de Trabajo y Previsión Social, secretario de Educación Pública. Ha sido luchador incansable contra el neoliberalismo e interpeló al presidente Miguel de la Madrid en el informe de gobierno de 1988. Fue el primer presidente de la Cámara de Diputados de un partido de oposición en 1997. Cofundador con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del PRD, partido en el que militó hasta 1999. Ha sido embajador de México ante la Comunidad Económica Europea. Ha sido embajador de México ante la UNESCO. Fue diputado por el Partido del Trabajo. Actualmente es comisionado para la reforma política del Distrito Federal, de la cual es profundo conocedor y partícipe de la misma, motivo por el cual el día de hoy nos honra con su presencia y a quien a continuación le cedemos la palabra. Licenciado. Muchas gracias por su amable recibimiento. Siempre es un gusto y es un honor poder compartir las preocupaciones, las inquietudes legítimas de los sindicalistas, con los cuales he pasado gran parte de mi vida pública. Quiero agradecer a Mojara y a Rivero la presentación amable que ha hecho de mi persona y felicitarlos desde luego por haber concluido la negociación de las condiciones generales de trabajo a cuya firma acabamos de asistir. Tiene razón, la única manera de resolver los problemas en una sociedad para mantener la paz y para seguir adelante es el diálogo que tanto nos está haciendo falta en este momento en el país. Yo quisiera hacer una plática recordando los antecedentes de la lucha de la ciudad por su autonomía cabal, a efecto de que luego podamos tener una
conversación sobre los temas que mayormente les preocupan. Como acaba de decirse, el jefe de gobierno de la ciudad acaba de entregar y de hacer público un documento que contiene un proyecto de reformas a la Constitución Federal de la República para que esta ciudad goce de plena autonomía. No es el primer documento, pero es el último, el más acabado y sobre el cual hemos comenzado a trabajar. Hay una mesa que ya se estableció hace un mes con 2 representantes de cada uno de los 3 principales partidos políticos, con un representante de la Presidencia de la República y con el representante del gobierno de la Ciudad de México, que en este caso es su servidor. Ya pusimos en la mesa el proyecto del jefe de gobierno de la ciudad y naturalmente los partidos políticos que no son el PRD han hecho lo propio. Ya pusimos en un papel, como saben, cuáles son los principales conceptos que vamos a discutir. Quiero ser muy claro en este primer punto, porque luego se crean confusiones respecto del proceso que estamos haciendo. Este proceso tiene cuando menos 3 tiempos. El primero, que es al que vamos a abocarnos, es la reforma de la Constitución Federal, de la Constitución de la República, en el cual hay un artículo, el artículo 122, específicamente dedicado al Distrito Federal, aunque hay muchos otros en que también se menciona a la capital. Entonces, lo primero es cambiar el 122 para que esta ciudad tenga mucho mayor autonomía, mucho mayor independencia, mayores facultades que las que ha tenido hasta ahora. Se cambiarían también otros artículos de la Constitución. Esto lo tiene que hacer el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la de Senadores, por mayoría de 2/3. Después tendrían que aprobarlo los congresos de los estados de la República, la mitad más uno. Curiosamente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene ahora, queremos que lo tenga, la facultad para participar en las reformas constitucionales. Así es que en este primer paso, la Asamblea no estaría presente. Se trata, en un segundo término, de elaborar una constitución para el Distrito Federal. Esta entidad federativa, a diferencia de todas las demás, no tiene una constitución propia. Tiene un estatuto de gobierno que fue aprobado por el Congreso de la Unión y que es el que nos rige. Quiere decir
que no fuimos los ciudadanos del Distrito Federal, ni nuestros representantes los que hicimos el estatuto de gobierno, sino que lo hicieron los representantes de todas las demás entidades de la Federación. Entre los 5 puntos que ha aprobado en principio como lineamientos generales el llamado Pacto por México, que es en el marco en el cual hasta ahora estamos trabajando, se prevé para la reforma de la Constitución Federal, primero, que esta entidad federativa, el DF, tenga iguales derechos y atribuciones que los demás estados de la República. Segundo, que pueda otorgarse una constitución propia. Tercero, que ya no necesariamente se llame Distrito Federal, porque ya no seríamos un distrito de la Federación. Antes había territorios federales también, que luego se convirtieron en estados, haciendo su propia constitución. Los últimos en 1974, Baja California Sur y Canadá. Que para ese efecto habrá un constituyente, que ya es una fase más avanzada. No está definido todavía cómo se va a organizar ese constituyente, pero desde luego queremos que sea solamente con representantes de los ciudadanos y con una gran participación de la sociedad y de las organizaciones interesadas, como es el caso de esta entidades. Voy a decir brevemente, no quiero hacer una clase de historia, pero nuestro amigo dijo que hay que hablar un poco de historia. Esta ciudad nunca ha tenido derechos plenos. Cuando se fundó en la colonia, hubo municipios. El primero de ellos se estableció en Coyoacán en 1522, un año después de la conquista. Luego se estableció el municipio de la Ciudad de México. Tenían autoridad limitada, estaban sujetos a los poderes virreinales que estaban asentados en la Ciudad de México. Sin embargo, el primer movimiento intelectual por la independencia de México lo encabezó el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Recordarán ustedes la calle Primo, ¿verdad? Y el monumento a Primo, ¿sí?, que está en la calle Pino Suárez. Era síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México y pidió, con motivo de la ocupación española por los franceses, que volviera la soberanía a los municipios. Y ese fue el origen de las conspiraciones que luego derivaron en el Grito de Dolores. Cuando se estableció la República Mexicana, en la Constitución de 1824, se estableció como capital un distrito federal, un poco mayor de lo que era entonces la Ciudad de México, 4 leguas a la redonda del zócalo de la ciudad. Y tuvo una autoridad, pero una autoridad limitada. Curiosamente, durante todo el periodo del siglo XIX subsistieron algunos municipios, aparte de la autoridad de la ciudad, que era designada por el gobierno federal. No era autoridad. Había municipios, sobre todo en las zonas más alejadas, en Tlalpan, en Milpalta. Había en la Villa de Guadalupe,
historia muchas maneras de organizarse. Un estudioso dice que 19 formas de organización distintas tuvo el Distrito Federal. Pero siempre fue Distrito Federal. Y siempre le nombraron a sus autoridades el Poder Ejecutivo de la Unión. Y sus leyes las hacía el Congreso. Las leyes para el distrito y territorios federales se llamaban así. Fue hasta 1928 cuando la reelección del general Álvaro Obregón que se suprimieron los municipios en la Ciudad de México. Desde 1928 ya se van a cumplir 100 años, faltan nada más 14. No ha habido municipios en la Ciudad de México. En su lugar se establecieron delegaciones bajo distintas fórmulas. Y así vivimos el correr de los años. Yo creo, pienso, y muchos lo reconocen, que la situación actual que vivimos en la Ciudad de México, actualmente, que es una situación intermedia, me voy a explicar después, comienza cuando comienza la transición democrática. Aquí hubo un cambio muy importante en la actitud de los habitantes de la ciudad, cuando el terremoto de 1985, frente a una carencia de las autoridades, la gente se organizó por sí misma, organizó el rescate y en muchas ocasiones incluso la reconstrucción. Los ciudadanos se apoderaron de la capital, se organizaron. El movimiento urbano popular, con sus distintas manifestaciones, viene de aquel entonces. Cuando nosotros, acabo de mencionar los episodios del cambio democrático de sus inicios, cuando junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas organizamos la corriente democrática y luego el Frente Democrático Nacional y ganamos, esa es la verdad, las elecciones de 1988, aunque no nos la reconocieron. Contamos con el apoyo de todas esas organizaciones. Y debo decirlo, en 1988 sí nos tuvieron que reconocer que habíamos ganado la ciudad. Fue entonces cuando me tocó ser el primer senador de oposición en el Distrito Federal, junto con la compañera Ifigenia Martínez, a quien desde aquí le mando un saludo cordial. A partir de entonces empezó un movimiento muy importante para el reconocimiento de los derechos de la ciudad. Previamente, en el 87, el gobierno se había adelantado al ver la inquietud de la ciudadanía y se había creado la primera asamblea de representantes que acaba de cumplir 15 años. Nosotros insistimos en todas las mesas de negociación. Tuvimos negociaciones en 1989, en 1994, en varios aspectos de la democratización del país. Fundamentalmente, el cambio del sistema electoral. Fue así como logramos la creación del IFE. Se me olvidó dar
creación del IFE en 89, la primera autonomía del IFE en 94, el sistema electoral como lo conocemos ahora que pactamos en 1996. En todas esas negociaciones insistimos en la autonomía de México y en que tuviera la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Lo logramos parcialmente en 1996 y esas reformas entraron en vigor en 1996. Fue así que se eligió ese año por primera vez en la historia a un jefe de gobierno de la Ciudad de México, que fue el ingeniero Cárdenas precisamente. Y en el año 2000 se eligieron a los jefes delegacionales. Pactamos unas cosas que lo cumplieron, también es cierto, porque ellos tenían mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Nosotros sí pedimos, y así se acordó en principio, que las autoridades de la ciudad tuvieran las mismas facultades, básicamente, que las autoridades de los otros estados de la República. Esto es, que pudieran definir su orden interno. Nosotros no pactamos, eso lo pusieron después, que el presidente de la República ratificaría el nombramiento del Procurador de Justicia del Distrito Federal y del Jefe de la Seguridad Pública. Nosotros no pactamos que el Congreso de la Unión determinara el tope de la deuda pública de la ciudad, pero también lo pusieron en el medio, ni que tuvieran la capacidad de remover desde el Poder Federal al jefe de gobierno de la ciudad. Hicimos desde entonces varios intentos por modificar la situación. En el año 2000, la Comisión Nacional para la Reforma del Estado, que tuve el honor de presidir, planteó por primera vez la plena autonomía de la ciudad, pero ese proyecto no prosperó. Al año siguiente, en 2001, la Asamblea Legislativa adoptó por consenso un proyecto de reforma a la Constitución Federal que fue votado en favor por la Cámara de Diputados. Todavía era un proyecto moderado, con un 96%, pero fue detenido en la Cámara de Senadores. En 2010 se hizo, hace ya un poco tiempo, un nuevo esfuerzo, y hubo otro proyecto de la Asamblea Legislativa que fue también adoptado por unanimidad, pero como no tiene capacidad de iniciativa, como tienen los congresos de los estados, la Asamblea, para promover leyes del Congreso Nacional, hizo suyo ese proyecto un grupo importante de senadores, pero tampoco prosperó. Es por eso de trascendental importancia que en esta ocasión, en la que hemos optado por hacer primero una especialidad, comparar los proyectos que existen en la mesa, para luego llevarlo al Congreso de la Unión, tendrá que entrar por la Cámara de Senadores. Nosotros estamos pensando, depende de tantas circunstancias que se mueven en el país, que esto lo podríamos tener listo para el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, para septiembre-octubre.
y ahí comenzar el debate. No pensamos que todo nuestro proyecto, con sus puntos y sus comas, sea aprobado por todos los partidos políticos. Pero queremos salvaguardar lo esencial. Voy a mencionar unas cuantas figuras. Aquí tengo un documento que les voy a hacer llegar para que lo repartan, que contienen 15 puntos, los fundamentales peticiones que contiene, los principales planteamientos que contiene la iniciativa del jefe de gobierno de la ciudad. No todos los partidos piensan igual, pero queremos salvaguardar lo fundamental, que es lo que ya está tratando. Y voy a aclarar algunos conceptos. En la inteligencia, de que nada de lo que yo diga aquí, o no todo, cuando menos, es definitivo. Depende las modalidades, sobre todo, de la negociación. Mucho se habla del Estado 32, que es la lucha histórica. Puede llamarse Estado 32, pero lo que se trata es que tenga las mismas facultades que los demás estados. Para no inventarle un nombre nuevo, nosotros pensamos que debe llamarse Ciudad de México o Ciudad Capital. Y así, en la enumeración de las entidades federativas, estarán desde los Aguascalientes hasta la ciudad. Y en todos los lugares donde aparezca el Distrito Federal en la Constitución, aparecería Ciudad de México. Se trata de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial de la Ciudad de México tengan los mismos derechos y obligaciones que los demás estados de la República. Con una variante que llamamos el Estatuto de Capitalidad. Obviamente, las relaciones entre la ciudad y el gobierno federal tienen que tener características distintas, porque aquí se asientan los poderes federales. Y nosotros también tenemos la obligación de salvaguardar el funcionamiento de los poderes federales. Pero ellos deben contribuir a la labor que nosotros hacemos para el mantenimiento y salvaguarda de las instituciones federales, así como de las sedes diplomáticas. A esto se le llama Estatuto de Capitalidad. Como los demás estados, decía yo al principio, esta entidad tendrá que tener una constitución que respetará la Constitución Federal de la República, pero que podrá decidir el orden interno de la ciudad por los propios capitalinos. Algunos piensan que sería la Asamblea Legislativa, otros que sería la próxima Asamblea Legislativa de la 2015, otros piensan que debe haber un procedimiento especial con más amplia participación ciudadana, en el que pueda elaborarse ese proyecto de constitución. Otros hemos propuesto, además, que el proyecto original de constitución lo haga la iniciativa del jefe de gobierno de la ciudad mediante una amplia consulta con los actores interesados. Es necesario decir, subrayar, que las autoridades del gobierno federal ya no tendrían ninguna facultad para aprobar o vetar a los funcionarios del Distrito Federal. Claro, tendría que revisarse el funcionamiento de los órganos de gobierno de la ciudad, de los órganos autónomos, para que no sean en plenitud, cuál va a ser la suerte del Poder Judicial,
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del Instituto de Transparencia. Este es un proceso que va a llevar tiempo. No solamente debe estar en la Constitución del Distrito Federal, sino tiene que haber un proceso legislativo, tienen que hacerse leyes secundarias. Eso es a lo que correspondería la tercera etapa. Esta ciudad requiere una amplia carta de derechos. Ya hay ciudades capitales en el mundo, una muy famosa de la ciudad de Buenos Aires, una de la ciudad de Berlín, que tiene su carta de derechos para los habitantes de la ciudad, específica. No solamente los derechos de todos los mexicanos, sino los derechos a la ciudad. Ya hay un documento que han elaborado organizaciones de la sociedad civil que se llama El Derecho a la Ciudad. Quiero recordarles que ahora, según el artículo 1 de la Constitución Federal, ya todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, son ley obligatoria. Podemos extraer de esos tratados muchos principios, muchos derechos, muchas garantías para distintas categorías de los ciudadanos, de equidad de género, de derechos de los niños, de derechos de la juventud, de derechos de los trabajadores, para hacer realmente una carta muy avanzada, muy avanzada. Esta ciudad ha probado que en la esfera de sus competencias sabe producir leyes de vanguardia. Hemos creado un derecho social y programas sociales para la población que son orgullo de las administraciones capitalinas y que algunos de ellos han sido reproducidos en otras entidades. Dos asuntos más que están en el tapete de la discusión. Uno que seguramente les debe interesar a todos, a ustedes. ¿Cuál será el futuro de las actuales delegaciones? Aquí, sobre todo, si alguien quiere reproducirlo por cualquier medio electrónico o impreso, quiero ser particularmente cuidadoso. ¿Qué es lo que se ha decidido en principio y cuáles son las modalidades que se están planteando? En principio, estoy sentado en la mesa con los otros actores. Mi impresión es que hay consenso para que sea un número mayor de delegaciones de las que existen actualmente. No serían ya solamente 16. Algunos piensan que debe dividirse solo las más grandes, con lo cual resultarían 20 tantas. Otros piensan que debe haber un gobierno más cercano a la población y piensan en un número mayor todavía. El nombre no se le ha puesto. Le llamamos en el proyecto y en los dos proyectos anteriores, en el 2001 y el 2010, demarcaciones territoriales. Se puede quedar así. Algunos querrán que sea mecanismo y hay quienes quieren volver a los municipios. Hay quienes quieren, por si toman esto, no vayan a decir por ahí, Muñoz Ledo dijo que va a haber municipios.
dije que algunos quieren volver a la forma municipal, algunos académicos, de algunos sectores importantes de la Acción Nacional. Se trata de que ya no sean órganos desconcentrados, porque esa es la naturaleza jurídica que tienen ahora. A mí en lo personal me dio mucho gusto ver que los jefes delegacionales firmaron solidariamente las condiciones generales de trabajo que ustedes convinieron, porque en la práctica ellos tienen que ver con su aplicación, aunque solo sean organismos desconcentrados. Se trata, y en eso hay consenso también, y está en los puntos adoptados por el Pacto por México, de que tengan un órgano colegiado de elección directa, como un cabildo. Digo como un cabildo, no digo que se va a llamar cabildo. Algo, dice el proyecto, semejante a los municipios, para que puedan, no digo que va a ser municipio, hay problemas sobre todo de carácter administrativo y de la estructura misma de la ciudad, que es un continuo, es una sola demarcación urbana, que hace difícil la aplicación del régimen municipal en la ciudad, aunque hay quienes son partidarios. Ahí está la cuestión del predial, o hay una hacienda concentrada o una hacienda descentralizada. Ese es uno de los temas fundamentales que están sujetos a discusión. O hay una sola autoridad que cobra los impuestos y luego los distribuye equitativamente entre las distintas demarcaciones territoriales, o las demarcaciones mismas cobran un impuesto. Estos son los temas técnicos que están sujetos a discusión. Por último, se trata de que sean autoridades con mayores funciones, con mayores responsabilidades y con mayores recursos para poder atender las necesidades de la población. Hay además otros temas. Yo por eso les voy a dar copia, para que no falte ninguno de los 15 puntos esenciales planteados. Sí. Por ejemplo, aquí dice libertad de configuración de la división territorial y de la organización jurídico-administrativa para la Ciudad de México en la Constitución local. Eso es un punto muy importante. Sobre un marco general, está en la Constitución de la República, la Constitución local, la Constitución de la Ciudad de México, es la que establecerá, ¿sí?, la forma de organización interna de la ciudad. Queda un punto también importante, que es el de la zona metropolitana. O bien la Constitución Federal, que es lo que está planteado en el proyecto del doctor Mancera, crea un órgano metropolitano de coordinación de los trabajos, de la gestión administrativa, de los proyectos de largo plazo, de la Ciudad de México y sus demarcaciones por un lado, y de los estados o municipios conurbados, o se hace una definición para todas las zonas conurbadas. Lo que nosotros hemos propuesto es la creación de un órgano metropolitano. Esta ciudad se está cada vez más integrando y lo será más en el futuro con nosotros, municipios que no lo tienen. Nosotros damos atención y servicios, por otra parte, a millones de residentes en municipios
y en estados de la República, circunvecinos a la ciudad. El número de cruces cotidiano es inmenso. Tiene que haber una coordinación para las cuestiones del agua, de la basura, de los desechos, de la vialidad, de la vivienda, del transporte, de la planeación en el largo plazo. Este es un tema de la seguridad en el que ha insistido particularmente el jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, estamos, aunque varias veces hayamos repetido el intento, apenas en la primera fase, que es la elaboración del proyecto de reforma a la Constitución Federal de la República. Luego vendrá la formación del constituyente de la Ciudad de México, en el cual, bueno, necesariamente deberá haber una gran participación ciudadana y tendrá que haber consulta también para la elaboración del proyecto que se tenga que presentar al constituyente. La tarea es una tarea de largo plazo, exige conciencia de la ciudadanía en el sentido de que estas reformas le conciernen y de que históricamente son una conquista de los habitantes de la Ciudad de México. Nosotros esperaríamos su más decidida participación. Muchas gracias.